Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Todo un Geek. Prepárate para conocer 30 curiosidades que seguro que no sabías sobre Shingeki no Kyojin, un anime muy popular en los últimos tiempos y del cual estábamos esperando parte por parte a que acabe la temporada final. Y bueno, por si vives debajo de una piedra y no sabes que Shingeki no Kyojin, este es un anime que se desarrolla en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción debido a la aparición repentina de gigantes humanoides también llamados titanes que devoran humanos. Para poder protegerse, la humanidad se refugia detrás de enormes murallas que los titanes no pueden atravesar. La historia sigue a Eren Yeager, su hermana adoptiva Mikasa y su amigo Armin Arlet, quienes sueñan con un mundo más allá de las murallas y se unen al cuerpo de exploración para explorar el nuevo mundo. A medida que avanza la trama, los titanes se vuelven más feos por culpa de Mappa. ¡Maniático estúpido! ¡Lo arruinaste todo! Y también comienzan a descubrir cosas más oscuras y misterios. Así que bueno, ponte cómodo que vamos a ver 30 curiosidades de Shingeki no Kyojin. Curiosidad número 1. Shingeki no Kyojin se inspiró en un videojuego. El autor del manga, Hajime Isayama, ha revelado que la principal fuente de inspiración para crear su obra fue el juego Muv-Luv Alternative, una novela visual de ciencia ficción y mechas. ¿Y qué tienen que ver los mechas con los titanes? Pues no lo sé, son grandes. Curiosidad número 2. ¿Sabías que Han Zoe no tiene género oficial? Isayama ha afirmado que este personaje, que es la comandante del cuerpo de exploración y una experta en titanes, no tiene un género definido, y que lo deja a la imaginación del lector. Pero bueno, yo creo que es una chica, ¿no? Curiosidad número 3. Levi Ackerman se creó de forma accidental. El capitán del escuadrón especial, conocido como el soldado más fuerte de la humanidad, fue creado por Isayama cuando estaba garabateando ideas, y le gustó el diseño de un personaje con ojeras y expresión fría. Isayama al principio quiso hacer un personaje que fuese feo, pero creó un papucho, la verdad. Curiosidad número 4. Armin Arlet fue olvidado por los fans. Una encuesta realizada entre los seguidores de la serie reveló que la mayoría había olvidado a Armin, el amigo de la infancia de Mikasa, y que ni se acordaban de que era huérfano y que había tenido un pasado trágico. ¡Quítate tú! Curiosidad número 5. La arquitectura de la serie está basada en una ciudad alemana. El diseño de la ciudad donde viven los humanos está inspirado en Nördlingen, o como se pronuncie, una localidad de Alemania que tiene una muralla circular y está rodeada por un cráter formado por el impacto de un meteorito. Curiosidad número 6. Los nombres de los personajes tienen significados simbólicos. Por ejemplo, el nombre de Eren proviene del turco y significa santo o victorioso. El nombre de Mikasa hace referencia a un acorazado japonés que participó en la guerra ruso-japonesa, y el nombre de Erwin significa amigo del ejército en alemán. Curiosidad número 7. La serie tiene varias referencias a la mitología nórdica. Algunos ejemplos son el nombre de Ymir, que es el padre de los gigantes en la mitología nórdica, el nombre de Jormungandr, que es el titán colosal que aparece en el capítulo 122 del manga y que se basa en la serpiente del mundo que rodea el océano, o el nombre de Ragnarok, que es el evento final que desencadena la batalla entre los dioses y los gigantes. Curiosidad número 8. La serie también tiene referencias a la historia real. Por ejemplo, el uniforme del cuerpo de exploración se parece al de los cazadores alpinos italianos. El emblema del cuerpo de exploración es similar al del ejército rojo ruso, y el saludo militar que hacen los soldados se basa en el saludo romano. Curiosidad número 9. La serie ha sido censurada en algunos países. Debido a su violencia explícita y a sus escenas sangrientas, la serie ha sido prohibida o editada en algunos países como China, Corea del Sur o Indonesia. Curiosidad número 10. La serie ha batido varios récords. Entre ellos se encuentran el récord Guinness al manga con más copias impresas por una sola serie en un año, y estas son más de 15 millones en 2019. El récord al anime con más votos positivos en IMDb, que son más de 200.000, que es una burrada. Y el récord al anime con más ventas en el formato Blu-ray, que son más de 52.000 unidades por volumen. Curiosidad número 11. Eren tiene muchas bajas a su nombre en el cuerpo de exploración. Eren es un personaje letal y de los graduados en el cuerpo de entrenamiento 104. Es el que puede presumir de haber matado a más titanes. Eso sí, solamente en su forma de titán, porque tiene más poder que nadie para destruir, pero en su forma humana solamente ha matado un titán en toda la serie. Curiosidad número 12. ¿Sabías que Eren está basado en personas reales? En el caso de Eren, su aspecto como titán de ataque está inspirado en dos luchadores. El primero es Yushin Okami y el segundo es Takanori Gomi, ambos luchadores de artes marciales mixtas. Quizás físicamente no nos recuerden tanto a Eren, pero por lo visto Gomi inspiró el estilo de combate del titán de ataque. Curiosidad número 13. El diseño de Falco está inspirado en Jesse Pinkman de Breaking Bad. Siguiendo con las curiosidades de Ataque a los Titanes, tenemos este detalle sobre el diseño de Falco Gris, un personaje muy importante en el anime a partir de su temporada final, y este está basado, como ya he dicho, en Jesse Pinkman, uno de los personajes principales de la popular serie Breaking Bad.
El mangaka de esta obra se inspiró en el actor Aaron Paul para diseñar a este personaje. Curiosidad número 14. ¿Sabías que Shingeki no Kyojin tiene un crossover con los Vengadores de Marvel Comics? Otra de las curiosidades más sorprendentes de Shingeki no Kyojin la encontramos en un impactante crossover entre la obra de Isayama y Marvel Comics. La editorial Kodansha hizo un trato con Marvel para realizar un one-shot, es decir, una historia autoconclusiva en el año 2014. Esta historia tiene por título Attack on Avengers y mostraba a los titanes arrasando Manhattan, por lo que los Vengadores en colaboración con los Guardianes de la Galaxia se unían para acabar con ellos. Curiosidad número 15. El primer personaje en ser diseñado fue Mikasa Ackerman. Cuando uno crea un manga, en lo primero que se suele pensar es en el diseño de su protagonista, buscando un personaje que tenga gancho, carisma para atraer a los lectores. Sin embargo, en el caso de Hajime Isayama, el primer personaje que diseñó para el ataque a los titanes fue Mikasa Ackerman, la hermana adoptiva de Eren Yeager, el principal protagonista de la serie, como ya sabrás, ya que él opina que Mikasa es como una chica de portada para él, que destaca mucho frente a los demás personajes de la serie. Curiosidad número 6. La inspiración del diseño y la personalidad de Levi Ackerman. Después de la primera curiosidad del personaje Levi, hoy desvelamos la segunda. Su diseño y personalidad se basaron en Rosals the Watchman, un personaje que solía usar un paño con tinta como máscara y que luchaba contra el crimen. Por cierto, si te está gustando el vídeo, no olvides suscribirte, dejar un like y comentar de qué anime quieres que sea el siguiente. Curiosidad número 17. Eren Yeager y su asociación con un titán griego. Además de todas las referencias que tiene Eren en una escena del episodio 13 en el que transporta la roca para cerrar el agujero del muro Rose, recuerda muchísimo a Atlas, un titán griego que carga la esfera celestial en sus hombros. Curiosidad número 18. Este es un dato muy curioso y bastante gracioso sobre Marco Bot. Marco Bot, quien fue asignado para luchar contra los titanes después de la caída de la muralla, posee una peculiaridad que seguramente habíamos pasado por alto. Su cumpleaños es el 16 de junio, considerada una fecha en la mitad del año, y cuando este falleció solo apreció la mitad del cuerpo. ¿Coincidencia o un acto premeditado? Curiosidad número 19. El estudio encargado de animar las 3 primeras temporadas del anime fue Wit Studio, uno de mis estudios favoritos, la verdad. Una subsidiaria de la producción IG. Sin embargo, para la 4ª temporada, el estudio cambió a MAPPA, lo que generó algunas controversias y críticas por parte de algunos fans que no quedaron satisfechos con el cambio de estilo y calidad. Y yo soy uno de esos, la verdad. Curiosidad número 20. Carla Jagger, la madre de Eren, mintió sobre tener las piernas rotas cuando quedó atrapada en su casa. Solamente lo dijo para que Eren y Mikasa se fuesen rápidamente y no se preocupasen tanto por ella. Porque si hubiesen sabido que estaba bien, Eren no se hubiese ido y hubiese muerto también. Curiosidad número 21. El tercer párpado de Eren. Isayama reveló que Eren en su forma titánica posee un tercer párpado común en especies depredadoras. Este puede observarse cuando Eren parpadea varias veces en el episodio 8. Se desconoce si el titán posee esta característica también en el manga. Curiosidad número 22. Annie Leonhardt utiliza uno de los estilos de peleas más brutales del mundo, que es el Muay Thai. Curiosidad número 23. El manga empezó como una obra autoconclusiva. Antes de publicar el manga oficialmente en 2009, Isayama realizó una historia corta de 65 páginas en 2006, que considera el volumen 0 de la serie. En esta versión el protagonista era Eren Krager, un soldado que se infiltraba en el territorio de los titanes para rescatar a su hermana Mikasa. Curiosidad número 24. Hay una razón por la que los titanes no tienen genitales. Isayama ha explicado que los titanes no tienen órganos sexuales porque no los necesitan para reproducirse, ya que se generan a partir de la espina dorsal de los humanos que poseen el poder de los 9 titanes. Además, el autor ha dicho que quería evitar mostrar escenas grotescas o eróticas con los titanes. Curiosidad número 25. La diferencia de los ojos de Eren. Hay una diferencia entre el manga y el anime en cuanto al color de ojos de Eren Yeager. En el manga Eren tiene los ojos grises, mientras que en el anime los tiene verdes. Esto se debe a que el estudio de animación Wit Studio decidió cambiar el color de los ojos de Eren para hacerlo más expresivo y distinguirlo un poco más de los otros personajes. Curiosidad número 26. Hay una escena censurada en el anime. En el episodio 13 de la primera temporada del anime hay una escena donde Eren le dice a Mikasa que no es su hermana y que no le gusta que lo trate como un niño. En el manga esto no sucede así. Esta escena es más violenta ya que Eren le da un cabezazo a Mikasa y le hace sangrar de la nariz. El anime suavizó esta escena para evitar mostrar violencia doméstica. Curiosidad número 27. El actor de voz que interpreta a Eren en la versión japonesa del anime, Yuki Kashi, también dio voz a otros personajes populares como Shoto Todoroki de My Hero Academia y Meliodas en The Seven Deadly Sins. Curiosidad número 28. La influencia de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto entre Marley y Eldia en la serie se ha comparado con la Segunda Guerra Mundial y los titanes podrían representar armas de destrucción masiva. Curiosidad número 29. Ymir pasó 60 años como un titán original y no envejeció ni un día hasta que recuperó su forma humana.
Esto sugiere que posee física y mentalmente 17 años, pero su edad cronológica está entre 70 y 80. Curiosidad número 30. Finalmente, el último dato es que con 1,96 m Mike era el personaje humano más alto de todos en la serie. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado, deja un like, comenta de qué quieres que sea el siguiente y nos vemos.